Buenas noches. Hoy es el 26 de febrero del 2016 y se encuentran con nosotros en la videoconferencia del viernes de LaRouche PAC. Mi nombre es Jason Ross y me encuentro en el estudio hoy con Jeffrey Steinberg del Executive Intelligence Review y Ben Denniston del equipo científico de LaRouche PAC. Los tres tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor LaRouche y la señora LaRouche y los comentarios que escuchen reflejará ese diálogo. Para empezar, es el tema de Siria. Hace unos días, el 22 de febrero, se llevó a cabo un cese al fuego logrado por Estados Unidos y Rusia, en donde se dio la fecha de que hoy día los grupos armados se registrarán para que se lleve a cabo el cese a las hostilidades. Y la pregunta institucional dice, a tu parecer, ¿qué esfuerzos hará que el proceso de paz sirio sea un éxito? Y quiero pedirle a Jeff que dé la respuesta del señor LaRouche. Gracias, Jason. Empecemos con el lado positivo de la ecuación. Como Jason acaba de indicar, hay un acuerdo. Lo aceptó el gobierno sirio, lo ha aceptado por lo menos nominalmente por un número de los grupos rebeldes. Los únicos que no lo aceptaron son el EIS y el Al-Nusra, que son los grupos de Al-Qaeda dentro de Siria y que ambos están en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas y son el blanco y seguirán siendo el blanco a medida que se lleva a cabo el cese al fuego en otras partes del país y otros grupos tanto del gobierno y de la oposición. Y hay desafíos difíciles, obviamente empezando del hecho de que hablamos de un cese al fuego que se llevará a cabo simultáneamente a un combate que está en marcha. El gobierno ruso y el gobierno sirio dejaron bien claro que tienen la intención de continuar con la lucha contra el frente al-Nusra y Al-Qaeda. Y no siempre va a estar esto bien claro. Pero es importante que los Estados Unidos y Rusia están tomando la responsabilidad en conjunto para monitorear este proceso. Y se han visto un número de anuncios muy dramáticos en las últimas semanas. Se tuvo el anuncio hace una semana donde los detalles del acuerdo del cese al fuego se presentaron a principios del mes, el 11 de febrero. En el marco de la reunión de seguridad de Múnich, hubo una reunión del Grupo de Apoyo Internacional Sirio encabezado por Estados Unidos y Rusia, y es donde se anunció el marco original de este cese al fuego. Y no sé, cuando el secretario de Estado Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov se sentaron, no empezaron con una página vacía. Ha habido una gran cantidad de diplomacia secreta tras bastidores entre los oficiales estadounidenses y rusos hasta el punto en donde estos avances, por lo menos potencialmente, están a la vista en cuestión de horas. Y se han tenido una coordinación muy amplia entre los ejércitos ruso y estadounidense. De hecho, se han logrado avances en contra del control del Estado Islámico por el grupo llamado como el Frente Democrático Sirio, que es el grupo kurdo de Unidades de Protección Popular, y varias tribus sunitas que forman el Frente Democrático Sirio, y ellos han recibido apoyo para su avance de Estados Unidos y Rusia, y hay cosas que están sucediendo que no se va a escuchar en la prensa estadounidense, pero que han contribuido a este proceso. Ahora, hay una gran oposición a todo este acuerdo proveniente de elementos dentro del gobierno de Obama. El presidente Obama mismo ha caído en una cierta trampa, porque por un lado
un éxito del secretario de Estado Kerry, que claramente es la persona clave dentro de del gobierno para este esfuerzo, se ve bien en la boleta de calificación de Obama. Parece que hace que su legado sea un poco mejor de lo que debería de ser, y él tiene, pero hay un odio contra Rusia, y pero además es simplemente un instrumento del Imperio Británico, y voy a abordar ese aspecto de la situación en un momento. Para llegar al fondo de la cuestión que se ha presentado, para que esto funcione, se debe tener un fundamento económico sólido, y afortunadamente en la parte del mundo eurasiática, digamos la zona de Rusia que se extiende hasta la costa del Pacífico, se tiene coordinación entre los principales países, en particular Rusia, China e India. Y la política china de un cinturón, una vía, que comprende tanto la nueva ruta de la seda, los corredores de desarrollo y la ruta de la seda marítima, son programas que son la base para estabilizar y desarrollar totalmente a toda la región del Medio Oriente. Y debo decir que hace bastantes años, Lyndon LaRouche fue invitado al Centro Zayed en los Emiratos Árabes Unidos para presentar un documento sobre las perspectivas económicas futuras del Golfo Pérsico, y él identificó esta región como la encrucijada para donde Eurasia y África se unen bajo un plan de desarrollo que él había presentado y que Helga LaRouche han estado presentando y en el cual han trabajado por décadas. Así que tenemos una experiencia viva de no hace mucho tiempo, donde bajo el ímpetu del presidente Bill Clinton y el finado líder palestino Yasser Arafat, el director de la Organización de Liberación Palestina, el PLO, y el primer ministro Yitzhak Rabin de Israel, de que se tuvo en 1993 una negociación en Oslo secreta que finalmente se conmemoró con los acuerdos de Oslo que se firmaron en la Casa Blanca. Y yo recuerdo vivamente que el primer ministro Rabin le llamó a esta paz la paz de los valientes, porque la paz solo se puede llevar a cabo cuando uno está dispuesto a presentar un plan común con el peor enemigo de uno para el mejoramiento de todos. Y lo que el señor LaRouche dijo en ese entonces, como advertencia, por su comprensión clara del poder global del Imperio Británico, del sistema del Imperio Británico, el sistema económico dominante de la región transatlántica, dijo que la única manera que el Tratado de Oslo iba a funcionar es habiendo palas, grúas, materiales de la construcción que se llevaran inmediatamente y empezar a construir inmediatamente la franja de Gaza. Tener acceso a la capacidad científica y tecnológica de Israel y crear una realidad fundamentalmente diferente en el terreno, una realidad de optimismo que surge de un progreso económico genuino, y eso no sucedió. El Banco Mundial intervino. Los británicos, a través de sus elementos radicales dentro de Israel, asesinaron al primer ministro Rabin y también probablemente Arafat también fue asesinado a través de ser envenenado, y todo este proceso básicamente se desintegró y nos deja ahora con el peor cáncer en las relaciones entre Israel y Palestina que hayan habido. Así que es una lección poderosa que se debe aprender. En el mismo barrio, exactamente. Así que a menos que se tenga una perspectiva de un plan Marshall genuino
que se basa, se fundamenta en la política china de un cinturón, una ruta, porque es donde está el momentum en el mundo para el verdadero desarrollo. Una vez que se hace eso, esto no va a ser victorioso. Sí, lo que Kerry está haciendo es un gran trabajo. Está trabajando con Lavrov. Putin está jugando un papel muy importante. Él está tapándose la nariz y tiene un diálogo abierto para mantener al presidente Obama acorralado y evitar que destruya todo este proceso, pero realmente la base es que debes integrarse todo con la política de un cinturón, una ruta, con la nueva ruta de la seda, con el Medio Oriente, como precisamente la encrucijada de la que el señor LaRouche habló hace unos años cuando habló ante el Centro Zayed en los Emiratos Árabes Unidos. Para contestar totalmente la pregunta y dar un paso atrás y enfrentar la dura realidad, se debe empezar del hecho de que mientras el presidente Obama se mantiene en el cargo, hay un peligro inminente de que el Imperio Británico va a desestabilizar la situación de Siria, pero va a intervenir a desestabilizar a todo el planeta y nos puede llevar a una guerra devastadora que probablemente sería una guerra de extinción termonuclear. Y en el mismo momento en que el presidente Kerry estaba trabajando en esta situación en Siria, con una colaboración total con los rusos, se tuvo el espectáculo esta semana en el Capitolio del general Breedlove, el director de la NATO, de la OTAN, el secretario de Defensa Ash Carter, que hablaban de un gran presupuesto de la defensa y al hacerlo satanizaron a Rusia. Se tiene todo tipo de demandas para que haya más gastos de la defensa, para que haya fuerzas de la OTAN en la frontera con Rusia, en los estados bálticos, en la zona de Europa Oriental. Se tuvo lugar una conferencia en las últimas 24 horas en Budapest, de los países europeos centrales, exigiendo que se expandiera la OTAN a la frontera con Rusia y en la región del Cáucaso. Quieren que Georgia, Moldovia y Macedonia sean los próximos miembros de la OTAN. Y eso es virtualmente una receta para una tercera guerra mundial. ¿Y por qué sucede esta locura? El señor LaRouche fue muy preciso en nuestro diálogo hace unas cuantas horas. Se tiene una situación de una quiebra sin esperanza de todo el sistema del Imperio Británico. En otras palabras, toda la estructura financiera de la región del transatlántico está totalmente en la quiebra y está condenada. No hay nada que se pueda hacer dentro del marco del sistema del Imperio Británico para salvar esa situación. Se tiene bancarrotas de instituciones financieras principales en toda Europa, incluyendo en la ciudad de Londres. Es un secreto abierto en Alemania que el banco Deutsche Bank tiene una deuda morosa del 70% en sus libros y el Deutsche Bank tiene el riesgo de derivados más grande de cualquier banco en Europa. Tenemos la explosión de todo el sector del petróleo en los Estados Unidos, que ahora está golpeando muy duro algunos de los bancos neoyorquinos más grandes que estaban participando en la extravaganza de dar préstamos y después apalancar esto apostando que el precio del petróleo iba a continuar a $100 por barril. En otras palabras, todo el sistema transatlántico está en un estado de explosión financiera, pero más importante es que el derrumbe subyacente es el colapso moral, físico, económico, que es la política sistemática de las instituciones financieras británicas, remontándose a la muerte de Franklin Roosevelt y más recientemente el asesinato de los hermanos Kennedy.
Este sistema está condenado, está en sus últimos momentos y dentro de las instituciones principales europeas se tiene el conocimiento de qué tan en quiebra están ellos. Saben cómo son sus verdaderos libros, saben que están condenados y por lo tanto se tiene un fenómeno de un tipo de pánico y casi una demencia y desesperación entre los principales líderes financieros británicos en los Estados Unidos, europeos. Así que cuando se tiene ese tipo de presión, ese tipo de tensión psicológica, la tendencia es buscar una salida y la salida que buscan es una guerra contra Rusia y secundariamente contra China. Saben perfectamente bien de que el mundo de Rusia hacia el este, hacia la costa del Pacífico, es una zona de una recuperación económica relativa. Rusia, sí es cierto, tiene grandes problemas económicos y grandes problemas políticos económicos, pero están tomando un papel de liderazgo en tomar el flanco de Siria de una manera que destruye los planes en términos de cómo los británicos y cómo Obama estaban manipulando la situación en el Medio Oriente en asociación con Turquía y Arabia Saudita. Rusia actuó porque Putin entendió el principio estratégico del flanco. China es el centro de crecimiento científico y tecnológico en este planeta. India se está alineando a esa combinación. Así que se tiene una zona que define el que 2/3 partes de la población en este planeta viven y están haciendo bien y relativamente están mejorando, en particular si se compara con cualquier cosa que esté sucediendo en la región del transatlántico. Así que se tiene una situación donde el Imperio Británico está en bancarrota, está desesperado y va a continuar a través de un impulso de buscar una guerra mientras exista. Así que, por lo tanto, a final de cuentas, si se quiere que sea un éxito el acuerdo de paz de Siria, además del plan urgente, la necesidad urgente de un plan Marshall, una piedra angular del puente terrestre, hay que hacer que esa paz sea durable. Se tiene que sacar a Obama y se tiene que tumbar al imperio británico. Hay opciones para su reemplazo, pero ese reemplazo solo va a suceder cuando Obama haya sido echado a través de una buena causa constitucional. En el momento en que el Imperio Británico se le ha puesto en un funeral disciplinado. Gracias, Jeff. En la otra dirección, en términos de lo que es posible fuera de la trayectoria moribunda del sistema que se hunde, Lyndon LaRouche ha sido muy enfático en el papel del espacio como un motor para el descubrimiento, especialmente hablando del papel en los Estados Unidos de Keisha Rogers. Quiero pedirle a Ben que presente unas declaraciones que preparó sobre la economía, el espacio y hacia dónde debemos ir. Gracias, Jason. Quiero tomar unos minutos para presentar algunas concepciones de cómo pensar cuando se piensa de esta perspectiva para un programa espacial, como lo ha enfatizado el señor LaRouche. Y yo pienso que el punto fundamental, ese es un asunto de entender la naturaleza de la humanidad, de tener una comprensión más profunda de lo que es la humanidad y la misión de la humanidad como una especie creativa singular. Y el señor LaRouche lo ha definido en su trabajo como un universo creativo.
Y esto no lo podemos separar el programa espacial. Algunas personas piensan sobre el programa espacial, el traje espacial y los cohetes. Son elementos, pero esa es una expresión necesaria de un principio científico verdadero de la existencia de la humanidad, y no como un animal más en este planeta, sino como una especie, como una capacidad creativa fundamentalmente singular. Y hay que enfatizar esa capacidad en nuevos dominios, nuevas fronteras y principios más profundos del universo. Y ese es nuestro destino, es lo que tenemos que hacer, y por qué el espacio es necesario en este momento para el desarrollo de la humanidad. Y con esto contraponemos la dirección horrible bajo Obama y los británicos en el transatlántico. Eso es lo que Jason dijo, es la alternativa de realidad que debemos buscar. Y esto verdaderamente define lo que algunas personas hablan en un sentido, en el sentido más amplio. Es la meta común de la humanidad, y este es el objetivo de nuestra verdadera naturaleza como fuerza creativa en el sistema solar en el próximo periodo próximo, y mirar hacia la galaxia y la perspectiva galáctica de las fronteras que queremos llegar. Y lo que sucede, esto sucede en el sector asiático, es lo que China está haciendo, es lo que Rusia está haciendo, esto es lo que el programa lunar de exploración lunar de China busca, y esto es lo que China y Rusia y sus aliados abiertamente están pidiéndole a los Estados Unidos que se una. Este es el ofrecimiento que le están haciendo a los Estados Unidos, la política explícita de China de cooperación donde todos ganan. Y quiero hacer una referencia. Yo pienso que fue muy bella la forma en que concluyó su declaración el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, en una conferencia de prensa con Kerry este martes, cuando habló de la concepción de China, de las políticas donde todos ganan. Nuestros dos países, China y los Estados Unidos, queremos trabajar para hacer que el pastel de nuestro interés común sea más grande. Tenemos que agrandarlo. Debemos mirar a través de telescopios para visualizar el futuro en lugar de un microscopio para magnificar nuestras diferencias. Y recibimos de China continuamente esta perspectiva de si cooperamos para el progreso económico, científico, alargamos el pastel, creamos más riqueza, creamos más recursos disponibles a la especie humana en su totalidad. Y hay que deshacernos de esa perspectiva imperial loca y abordemos la necesidad del desarrollo del futuro en el sentido real. Como Jason enfatizó, una de las cosas más importantes que hay que pensar de lo que ha hecho Keisha Rogers, ella ha mostrado que el pueblo de los Estados Unidos quiere esto, lo demostró con su campaña, es de que hay liderazgo allí. Si hay un verdadero liderazgo, el pueblo de los Estados Unidos va a responder. Están enfadados de lo que está sucediendo, y si se les da el liderazgo y se abandona y se saca este liderazgo horrible que está a cargo del país, hay un deseo del pueblo estadounidense de tomar esta dirección, y ella mostró esto en sus diferentes campañas congresionales, donde con un apoyo financiero mucho menor que sus adversarios y sin apoyo del establecimiento del Partido Demócrata, los locos políticos del Partido Demócrata allí, a pesar de parecer no tener recursos, ella tuvo 2 victorias muy importantes que muestra que si se tiene un liderazgo real calificado, es lo que los estadounidenses quieren. Y es a donde debemos ir. Desde este punto de vista, para mostrar esto detalladamente y plantearlo, uno debe ver al programa espacial desde 2 dimensiones.
Primero tenemos lo que yo pienso que es el asunto principal y es lo que el señor LaRouche se ha enfocado singularmente mucho. Es algo que él singularmente ha presentado en este diálogo, que es el papel principal, primordial del descubrimiento científico fundamental en todo este proceso. Y si se quiere hablar sobre el espacio, el sistema solar, en un sentido muy real, se está hablando de buscar el potencial fundamental creado por las revoluciones científicas y los descubrimientos de Kepler hasta Einstein, por ejemplo. Es esa cualidad del descubrimiento científico fundamental que, a final de cuentas, en el sentido más básico, permite a la humanidad elevarse a una relación fundamentalmente diferente al universo en su totalidad, que nuestra capacidad de no simplemente ser una especie en la Tierra, que interactuamos con el universo desde el punto de vista de los procesos basados en la Tierra, pero fundamentalmente cambiar nuestra relación a la sustancia, la naturaleza de la organización del universo, y esto nos lleva a una cualidad primordial que es lo que ejemplifica Kepler, que ejemplifica Einstein. Y yo pienso que si vemos el arco de los descubrimientos iniciales de Kepler, de la organización del sistema solar, el desarrollo del trabajo de Kepler hasta Einstein, que define otra condición límite de nuestra comprensión de la organización del sistema solar, uno tiene la idea del proceso fundamental, singularmente humano, que es la sustancia, la verdadera raíz de nuestra capacidad para progresar y transformar la naturaleza de nuestra especie, de nuestra organización. Y esa es una dimensión, y yo pienso que es el asunto más fundamental que debemos plantear cuando hablamos de lo que se llama, entre comillas, el programa espacial. Y la segunda dimensión se puede decir en un sentido, el darse cuenta del potencial creado con estas revoluciones, lo que se discutiría más como la infraestructura, el desarrollo económico físico o la plataforma económica física que le permite a la humanidad realizar este potencial para desarrollar el sistema solar. Y el señor LaRouche ha puesto mucho énfasis en el trabajo del pionero espacial alemán Kraft Erika como una persona muy importante para definir muchos de los elementos principales del desarrollo de la humanidad del sistema solar. Él fue uno de los pioneros espaciales alemanes originales, un visionario que trabajó de una manera muy importante en el sentido real. Y cuando hablamos del trabajo de Kraft Erika, que estuvo colaborando intensamente con Helga LaRouche y Lyndon LaRouche en los 70s y en los 80s, y había una gran resonancia muy clara con la perspectiva que Lyndon y Helga LaRouche definían, y el trabajo de Kraft Erika, su propio trabajo para llevar a la humanidad a la siguiente etapa, pero principalmente en el trabajo de Kraft Erika, pienso que vale la pena enfatizar. Aquí tenemos en esta diapositiva las 3 leyes de la astronáutica, que yo pienso que define bellamente el principio en el cual funcionó para desarrollar su perspectiva para el programa espacial. Quiero leer esto y pienso que mucha gente las ha escuchado, pero yo pienso que vale la pena enfatizar su perspectiva. La primera ley dice: nadie y nada bajo las leyes naturales del universo imponen ninguna limitación sobre el hombre excepto el hombre mismo. Y en su segunda ley, no solo la Tierra, pero todo el sistema solar y la mayoría del universo que el hombre puede alcanzar a través de las leyes de la naturaleza son el campo legítimo de la actividad del hombre. Y su tercera ley: mediante la expansión a través del universo, el hombre cumple su destino como un elemento de la vida dotado del poder de la razón y la sabiduría de la ley moral dentro de sí mismo.
Así que esta fue la visión el entendimiento de Kraft de la naturaleza de la humanidad y el destino, y definir el programa espacial desde este punto de vista y perspectiva. Y se ha hecho más trabajo en revivir y continuar la forma de ver de Kraft Erika, pero él definió y elaboró de manera muy detallada la mayoría de lo fundamental del desarrollo del espacio desde su perspectiva científica apropiada. Y partiendo del trabajo de Kraft Erika, el trabajo de LaRouche en los 1980 con su propia propuesta del programa espacial, y es importante agregar más a esta idea de lo que yo le llamaría la plataforma económica física para el desarrollo del sistema solar. Y pienso que hay 3 categorías de actividad a las que debemos estudiar cuidadosamente y enfocarnos si queremos tener y expandir la capacidad de la humanidad como una fuerza activa en el desarrollo del sistema solar. Debemos realizar el potencial creado por Kepler y Einstein en ese sentido y cumplir la visión de Kraft Erika, y que la humanidad esté en un nivel de dominar y de desarrollar e interactuar con el sistema solar en su totalidad. Y pienso que hay 3 categorías fundamentales, de 3 logros. La primera es cómo llegar al espacio. Se va de la superficie de la Tierra a la órbita de la Tierra, y se ha dicho que ir de la superficie de la Tierra a la órbita baja terrestre es la mitad del camino a cualquier parte en el sistema solar, y es muy verdadero en cierto sentido. Se puede ver esto en la siguiente gráfica. Esto está ilustrado de manera clara si se ve el caso del proyectil Saturno 5. El cohete que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna. Algunas personas no están familiarizados con esto, pero la mayoría de este cohete no fueron los elementos que alunizaron y que regresaron a la Tierra. Casi 92% de la masa, el peso de todo el cohete Saturno 5 fue combustible, y la mayoría de este combustible fue para llegar a la órbita. Y en esta gráfica circular se puede ver las divisiones: el 92% de combustible, el peso del cohete, y los sistemas para utilizar este combustible era otro 6.5%, y 2% de la totalidad del cohete era la gente y las cosas que queríamos llevar a la Luna y para llevarnos de regreso. Así que gran cantidad, se debe tener un sentido claro de cuánto se tomó para llegar al espacio. Y esto también está ilustrado en esta gráfica enseguida. La gente que sabe cómo funciona el cohete Saturno 5 tenía 5 etapas. Primero, las primeras motores se incendian para llegar al cielo, y después de que quema todo el combustible, entonces es arrojado, se deshace de esto, y una parte más pequeña del cohete continúa a la vez que se prenden nuevas motores, y hay todas estas etapas. La primera etapa, la segunda etapa y parte de la tercera etapa es la necesaria para llegar simplemente a la órbita, y de ahí la tercera etapa lleva a los astronautas a la Luna, se aluniza y después se regresa a la Tierra. Como lo vimos en el caso del Apolo, es una ilustración para estudio muy clara de cuánta energía y costo se toma simplemente para ir a la órbita. Y si queremos ser un poco más técnicos, esto podría ser expresado en términos de lo que se habla como los cambios en la velocidad, los cambios de la velocidad. Esa es una manera de mirar al viaje en el sistema solar. Para ir a la órbita de la Tierra, no solamente no se va directo al espacio, porque si eso se hace, se puede regresar a la Tierra.
primero se tiene que ir a cierta velocidad donde uno está orbitando a la Tierra y se va a miles de millas por hora por segundo. Así que hay que tener una gran velocidad simplemente para llegar a la órbita. Y si uno quiere cambiar órbitas, entonces si uno está en la órbita baja terrestre, hay que cambiar la velocidad, hay que gastar energía para cambiar la velocidad. Así que una forma en que la gente habla y analiza del viaje espacial es lo que se refiere como a los cambios en la velocidad. Y aquí hay una gráfica, ilustración de la cantidad del cambio de la velocidad, algo que se llama como delta V. Es el término técnico, es la cantidad del cambio de la velocidad, el cambio en kilómetros por segundo para llegar a diferentes destinos. Y se puede ver en la gráfica, en cada una de esas barras, columnas, hay diferentes destinos. Lo primero es llegar a la órbita baja, la segunda es la órbita geoestacionaria y después es la órbita lunar y las siguientes son de los planetas Venus, Marte, Júpiter. Y en todos los casos se puede ver que tienen ese trozo azul en la parte inferior. En la mayoría de esos casos, más de la mitad de todo el cambio en la velocidad requerido es simplemente para llegar a la órbita baja terrestre. Así que cuando uno va de la superficie de la Tierra a la órbita baja de la Tierra, es la mitad del camino al sistema solar, y es verdad. Así que ese es un gran impedimento, un desafío, un factor de gasto para el viaje espacial, para desarrollar a la Luna, para mandar más satélites, cualquier cosa que queramos hacer. Al grado que queremos traer cosas de la Tierra, va a ser una gran parte del costo. Así que han habido varios diseños propuestos para la manera en que se puede reducir este costo, y esto no es el único método, pero vale la pena plantearlo para que sea considerado, y es lo que se ha diseñado como un tubo vacío, sistemas de lanzamiento espaciales como maglev, un sistema de levitación magnético para lanzar un cohete, una nave con levitación magnética. Si se pone dentro de un tubo al vacío, se puede llegar a velocidades más altas, porque con la tecnología de levitación magnética, el principal impedimento para llegar a altas velocidades es la resistencia del viento. Y entonces, si se pone en un tubo al vacío, se puede obtener altas velocidades y se necesita una gran velocidad para llegar a la órbita. Entonces, si se puede elevar, se puede usar un tubo al vacío de lanzamiento de levitación magnética. Y se puede ver aquí una ilustración de la NASA, de un diseño hecho por un científico del Laboratorio Nacional Brookhaven, el doctor James Powell, quien tiene las patentes originales de la tecnología de levitación magnética, es uno de los primeros diseñadores de esta tecnología en los 60s, y desarrolló una propuesta para tener un sistema de lanzamiento espacial, un tubo al vacío de levitación magnética, en colaboración con el doctor George Mice, y le llamó el StarTram. Y pueden ver en un sentido el análisis que hicieron. Esto reduciría el costo de lanzar cosas al espacio de algo como $10,000 a $20,000 por kilo. Es algo más de reducir el costo a $40 por kilo. Así que estamos hablando de 100 a 200 o a 400 veces la caída del costo de llevar algo a una órbita. Y este diseño en particular fue examinado por un grupo independiente en los laboratorios nacionales de Sandia, que tenían lo que llamaban la Murder Board, que era un grupo de personas que se unieron para buscar alguna falla en el diseño.
y después de analizarlo no encontraron ninguna falla técnica fundamental en la idea general de este diseño. Así que hay este tipo de propuestas allí para bajar el costo dramáticamente del gasto de llevar algo a la órbita. Y esa idea general la busca China. No es sorprendente. China es quien está buscando estas zonas, estas tecnologías de frontera que nos pueden dar una gran capacidad de hacer estas cosas. Específicamente en la Universidad del suroeste de Jiaotong en China, hay un grupo ahí que está estudiando la tecnología de levitación magnética, la tecnología de tubo al vacío de levitación magnética, y tienen una instalación donde estudian con tubos al vacío para levitación magnética, y han hablado de que podría aplicarse para el lanzamiento espacial, y esto es lo que están observando en China, y esta es una categoría de actividad que queremos lograr un avance para inmediatamente avanzar la capacidad del hombre de desarrollar el sistema solar. Y hay otras variaciones y hay otros diseños que existen, pero este es que vale la pena subrayar y mirar. El segundo punto, la segunda categoría de actividad, debemos expandir nuestra capacidad de desarrollar el sistema solar, viajar en el espacio. Una vez que llevamos de la órbita de la Tierra, ¿cómo vamos a la Luna, a Marte, a Júpiter, a Plutón? Para ir a Plutón nos tomaría 9 años, y después de viajar 9 años, los científicos que esperan que todo esté bien y ponen y estuvieron por años diseñando la misión. Finalmente llegaron a Plutón y el vehículo está tomando todo tipo de fotos, y estaban sorprendidos de lo que encontraron, porque se dieron cuenta que Plutón es un planeta mucho más activo de lo que pensábamos, y tiene todo tipo de evidencia de actividad geológica que no esperábamos, y fue una sorpresa y sorprendió a toda la comunidad científica. Y después la nave espacial siguió la dirección, no se detuvo. Si hubiera entrado en órbita, hubiera encontrado muchas más cosas, hacer estudios activos y ver qué cambios se están llevando a cabo, y no lo hicieron porque la nave espacial siguió. ¿Por qué? Porque todavía tenemos propulsión química para el viaje espacial, y si se hubiera querido entrar a la órbita de Plutón, hubiera necesitado tener el combustible para reducir la velocidad y entrar a la órbita, y se necesita hacer eso. Pero si hubieran tenido ese combustible, entonces el lanzamiento hubiera sido más grande para llevar todo ese combustible. Y esa es una ilustración, un ejemplo de qué tan difícil es viajar en el sistema solar usando la propulsión química. Y necesitamos llegar a lo que el señor LaRouche ha hablado por décadas, de fisión, de sistemas de propulsión, de fisión y de fusión, la densidad energética que hay en la fisión nuclear, pero especialmente en la fusión nuclear. Y si quemamos ese combustible a una tasa superior continuamente, a una densidad de flujo energético mayor, transformaríamos nuestra capacidad de ir al sistema solar. Si se quiere ir a Marte, hay que tener un sistema de propulsión de fusión. No hay que dejarlos flotando en esa zona de alta radiación por meses. Hay que llevarlos que tome unos días en llegar y traerlos en cuestión de días, con esta aceleración a través de la fusión, inicialmente con la energía de fisión. Es la forma inicial. Esa es la segunda categoría, es como a estar en el espacio. Entonces hay que tener la propulsión nuclear, especialmente
fusión nuclear. La tercera categoría, la tercera zona donde debemos hacer avances científicos es usando los recursos y desarrollando los recursos y crear nuevos recursos en zonas mismas del sistema solar. En lugar de llevar todo desde la Tierra, sería mucho más fácil con las otras capacidades. Sería más fácil un lanzamiento y un viaje. Queremos desarrollar los recursos de las diferentes zonas en el sistema solar. En la comunidad técnica hablan del uso de los recursos in situ, cuando quieren hacer algo que suena aburrido, hacerlo más emocionante, que es el uso de recursos in situ, que es el desarrollo de los recursos de la Luna. De lo que habla la gente de China es explotar el helio 3 de la Luna, porque el helio 3 es el combustible de fusión más avanzado, que es muy abundante en la Luna y no en la Tierra. Podríamos estar extrayendo el helio 3 de la Luna, podríamos obtener oxígeno, agua de la Luna, podemos usar el material de la Luna para construir edificios y refugios, y podríamos utilizar todos los recursos disponibles, ya sea en la Luna o en Marte o en cualquier parte. Así que la tercera categoría, que podría ser la tercera parte de las áreas en las que necesitamos hacer avances cualitativos y logros para que la humanidad tenga una presencia de control real en el sistema solar. Y otra vez, China está investigando esto, están estudiando la cara oculta de la Luna. En particular, la siguiente misión va a tener un vehículo que alunice en la cara oculta de la Luna, y será la primera vez que suceda en la historia del hombre en el espacio. Están preparándose para buscar estas metas. Y pienso que si se toma todo esto en la totalidad, abordar el asunto de ir de la Tierra, de la superficie de la Tierra a la órbita de la Tierra, abordar el asunto de viajar en el sistema solar y abordar el asunto de utilizar y del desarrollo de los recursos del sistema solar, tenemos grandes avances en todas esas áreas. El punto aquí no es exactamente cuáles serán los logros. Estos aspectos todavía hay mucho más que investigar, pero hay 3 áreas donde necesitamos avances fundamentales en nuestra capacidad. Con logros en estas áreas, realmente tenemos una nueva plataforma económica, física económica, el tipo de infraestructura, un sistema integrado de infraestructura que permitirá que la humanidad tenga una presencia activa en el sistema solar como un todo. Y esto define una condición límite muy útil en la que debemos enfocarnos si buscamos este tipo de perspectiva. Y de nuevo, esto es algo que Kraft Erika pensó mucho sobre esto y lo elaboró en gran detalle, estos aspectos, el desarrollo de los recursos de la Luna. Hizo grandes investigaciones en eso él mismo, de la fusión, sistemas de propulsión, de fisión nuclear, de fusión nuclear. Estos no son nuevos conceptos, esto ya lo había pensado Kraft Erika y otros, pero juntos definen la plataforma necesaria que debemos desarrollar si verdaderamente queremos ser una fuerza activa, una presencia activa en el sistema solar de manera seria. Pero yo pienso que esto nos lleva de nuevo a lo más fundamental, porque lo que queremos hacer es hacer que la humanidad esté en un papel mayor como una fuerza creativa y presencia activa en el sistema solar. Pero esto se vuelve la plataforma de un potencial creativo para el siguiente salto. Y una cosa que nos llega a la mente es el trabajo del señor LaRouche en esto en los 80s. Él diseñó su propia propuesta para un programa de colonización de la Luna y de Marte.
y en varias de sus presentaciones de esto, en particular un documento que escribió al respecto, él organizó toda la perspectiva desde el punto de vista de que lo más importante de permitir la humanidad de hacer logros fundamentales, esto era necesario. ¿Cómo hacer esto? Se necesita telescopios que cubran a toda la órbita de Marte con sus sistemas de interferómetros. ¿Por qué no construimos algo como eso? Necesitamos hacer eso, necesitamos ir al espacio, necesitamos desarrollar a Marte. Tenemos que ser una fuerza activa a través del sistema solar, pero toda la perspectiva fue unida en torno a la misión de darle a la humanidad las nuevas capacidades para darle a la mente humana, a las nuevas generaciones de científicos con nuevas pistas, nuevas anomalías que conducirían a nuevos descubrimientos fundamentales. Esto nos lleva a cosas como la galaxia, comprender los principios de orden superior en la galaxia y entender sistemas múltiples de galaxias. Y como Kepler y a través de Einstein definieron el arco de descubrimiento creativo fundamental que llevó al hombre al nivel del sistema solar y su potencial fundamental científico verdadero, a medida que hicieron eso, así nosotros también debemos mirar el desarrollo del sistema solar y expandir a la humanidad en el sistema solar desde el punto de vista de darle a nuevas generaciones de científicos la capacidad de tener la oportunidad y la evidencia necesaria para hacer logros fundamentales completamente nuevos en la ciencia básica, descubriendo nuevos principios físicos, el tipo de cosas que asociamos con nuestra galaxia, con otros sistemas galácticos en zonas de la ciencia, en áreas de la ciencia de las cuales no conocemos actualmente. Así que cuando se habla del programa espacial, la gente se emociona de los cohetes y que andan en los trajes espaciales flotando en el espacio. Hay elementos en cierto grado, pero lo más fundamental es este asunto de la humanidad. Esto es definir las metas futuras comunes de la humanidad que busca el desarrollo y el llevar a cabo la realización de nuestra existencia como una fuerza creativa en el universo. Y esto es algo que nos unifica y es algo que debemos buscar hoy en día. Y yo pienso que esta es la perspectiva positiva que debemos buscar, que debemos esperar, que nos puede dar la inspiración para derrotar a estos individuos tan feos como Obama y sus amos, porque nos están deteniendo de esto y no debemos perder más tiempo. Muchas gracias. Con eso vamos a concluir nuestra videoconferencia esta noche. Quiero decirle a la gente que mañana se va a transmitir en vivo el 27 de febrero de Texas la conferencia de Keisha Rogers sobre el que no hay límites al crecimiento de la humanidad y el potencial que tenemos en el espacio. Quiero que les guste este video, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y si tienen preguntas, hagan las preguntas como comentario. Gracias por acompañarnos.